Hola, te doy la bienvenida a Tutoriales de Costura con Vilma Amaro. Hoy te enseño a hacer el neceser o estuche taza de tela. Sirve para llevar tus básicos de maquillaje, para guardar el cargador y los audífonos de tu teléfono, también como costurero de viaje y hasta para organizar esos pequeños objetos que andan sueltos en el bolso. Es muy fácil de hacer, por eso te invito a que veas el tutorial hasta el final porque también voy a enseñarte cómo conseguir que el asa te quede así de linda y perfecta en curva, que puedas coser de esta manera la cremallera evitando que se deforme en estos puntos y como siempre un impecable acabado tanto por fuera como por dentro. Los patrones son muy sencillos. Comienza doblando una hoja de papel por la mitad y en el lado cerrado mide desde la base hacia arriba 9 centímetros en varios puntos. 9 centímetros vuelves a medir para lograr unos puntos de apoyo y trazar una segunda línea que mide 8,5. Luego, desde este ángulo vuelves a medir 9 centímetros para conseguir un punto de apoyo y unes todos estos puntos con una curva. Puedes ayudarte con un plato que mide de diámetro 17, lo apoyas en los puntos al final de la línea, el punto de los 9 y el otro de la base. Allí trazas tu línea curva y luego recortas por la línea trazada y tienes el patrón que mide en el lado recto 17 centímetros. También vas a necesitar otros 3 patrones. Un rectángulo de 17 por 3 centímetros. Otro también de 17 centímetros por 6 centímetros. El patrón para el forro va a ser el exterior, al que le vas a sumar por el lado recto 4 centímetros, siempre manteniendo la medida acá en el lado recto de 17. Para los materiales tienes la oportunidad de utilizar esos retazos que pueden ser de algodón o de popelina, siempre tener presente que no estiren. También se va a necesitar los detalles decorativos, el que tengas una cremallera de 15 centímetros y un trocito de guata muy delgadita de fieltro o una entretela de estas que sirven para acolchar, un poquito de relleno y un trocito de entretela que solo llevan los rectángulos de 3 por 17. Para el corte, entonces, 2 rectángulos de 3 centímetros por 17 centímetros, 2 rectángulos con el patrón de 6 por 17 centímetros, los 2 formas de media luna, el trocito de 17 por 5 para el asa, un trocito de entretela o fieltro o guata muy delgadita y 2 de la tela que la dejo a tu elección para el forro. Detalles para decorar, como en este caso, y una cintica. Comienza la confección enfrentando los derechos de las formas de media luna con el rectángulo de 6 por 17 y vas a coser a 1 centímetro por este lado, en este otro de la misma manera, considerando siempre que los alinees muy bien. Pues después de unirlos a 1 centímetro, planchas las costuras abiertas y es el momento de continuar con la entretela. El material que hayas escogido, sea guata delgadita, fieltro o, como en mi caso, esta entretela que es autoadhesiva con calor, y la vas a colocar exactamente en los orillos. Esta la puedes cortar o con esta misma pieza o con la pieza del forro, ¿no?
Si estás utilizando una entretela o para acolcharla, que puede ser guata o fieltro sin pegamento, sencillamente la sujetas con alfileres y retiras el exceso que sobresale acá en el rectángulo. Retiras el exceso porque el rectángulo de 3 centímetros solo lleva pelón. Entonces, el siguiente paso, enfrentas el rectángulo pequeño sobre el rectángulo más ancho y lo coses acá en la línea de los 17 centímetros. Aquí hay algo muy importante. Todos estos patrones están trazados con un margen de costura, mejor dicho, de 1 centímetro. Pero acá en esta área, en donde se unen estos dos rectángulos, debes respetar muy bien ese centímetro de costura, porque debes consumir 1 centímetro para la costura. Te van a quedar dos, uno que corresponde a la línea decorativa que queda en el exterior y el otro, el centímetro para coser la cremallera. Si eres principiante y te cuesta mantener ese margen de costura de 1 centímetro, marca tus 1 centímetro en el orillo, trazas una línea y dibujas tu línea de costura a 1 centímetro y te aseguro que te va a quedar derechita y vas a consumir el margen exacto que necesitas para que te quede preciosa. Margen de costura a 1 centímetro. Después de unirlos, entonces a planchar. Después de plancharlas, entonces seguimos con la decoración. Y tomas una cintica, un encaje y lo colocas en esta zona, aprovechando la unión de las dos piezas, y allí apoyas tu cintica. Algo muy importante que también se lo digo en el tutorial del estuche para lentes: cada vez que vayas a trabajar con estas cintas o encajes, utiliza una aguja número 70, siempre más delgadita, para que las cintas que son muy delicadas no se maltraten. Sí, debe quedar muy pegadita y así de delicadita. Dejamos de lado las piezas externas para seguir con una cremallera de 15 centímetros, la que se le hace un doblez al comienzo, así. Doblas y haces una especie de curva, recuestas el pliegue sobre el espiral plástico y pasas una costura acá. Yo le retiro los topes estas terminaciones metálicas, porque pues seguramente a ti también te ha ocurrido que allí cae la aguja, o estamos cosiendo siempre con el cuidado de no tropezarlo para no romper la aguja. Esto es muy fácil de retirar con una herramienta. Abres estas partes que están y por el otro lado abres ambas y alas un poquito por acá con la herramienta y ya. De la misma manera haces con los que están al comienzo. Retirar la parte que sobresale de la cremallera. Después de retirar los extremos que sobresalen, te asegura que mida 14 centímetros, porque le has recortado también el exceso acá. A continuación, coser los topes de tela. Enfrentar, este es el revés y este es el derecho. Coser acá, damos vuelta. Tienes un tutorial fabuloso acá en mi canal, en donde te explico con detalles cómo preparar la cremallera, que te va a servir para todos tus proyectos. Coses en el extremo de la cremallera el tope de tela, haces un doblez ocultando el orillo, te lo traes nuevamente hacia el frente y ocultando la costura previa, lo fijas finalmente acá. Cremallera lista, nos vamos a los forros y mides 1,5 desde el exterior hacia el centro en la línea recta, 1,5 en ambos, y colocas unas marcas. Este espacio va a ser de 14 centímetros, que corresponde a la medida exacta de la cremallera. La vamos a ubicar con el derecho del forro hacia arriba, enfrentando con el revés de la cremallera. Ambas piezas, forro y cremallera, llevan el derecho hacia arriba. Y aquí es muy importante, para consumir el centímetro de costura en estas cremalleras que son muy delgadas las cintas, debes cuidar que desde este borde hacia adentro tengas 1 centímetro, consumas, mejor dicho, el centímetro de costura. Al coser la cremallera es importante que utilices tus accesorios.
En este caso, el prensatelas para coser cremallera, cuidando siempre entonces consumir 1 centímetro de costura, es decir, coserla a 1 centímetro del orillo, porque de esa manera vas a asegurarte que la costura no quede en la ruta, digamos, desde donde se desliza el cursor, y así él no va a conseguir tropiezos a la hora de abrir y cerrar. Luego repites el procedimiento en el otro lado de la cremallera de esta manera, enfrentando los derechos de los forros y ubicando la cremallera entre las dos marcas. La cremallera está lista sobre el forro y seguimos entonces con las partes externas. Ahí está el cursor y sencillamente es enfrentar derechos de ambas piezas, alineas muy bien los orillos en este sector, sostienes con alfileres y coses a 1 centímetro. Te puede servir de guía la costura previa del forro y la cremallera. Es mucho más sencillo así. Y acá sí se cose de un extremo al otro, a todo lo largo. Lo cosí por encima de la línea de la costura anterior. Esto se repite con la otra pieza exterior, enfrentando los derechos, enfrentando los derechos de los exteriores. Los derechos de los forros están juntos y alineas tanto los lados verticales como el horizontal, cuidando siempre esa costura a 1 centímetro que haces por este lado. Mucho más fácil si alineas acá por el lado del forro y te guías con la costura previa, como hiciste en el paso anterior. A coser entonces por encima de la costura previa, así te va a servir de guía y, como te decía, te facilita mucho el proceso de unión de la cremallera. Al llegar al momento en donde consigues el cursor, lo pasas para el otro lado y continúas cosiendo los dos exteriores unidos a la cremallera, enfrentados derecho con derecho. Los dos forros unidos a la cremallera, enfrentados derecho con derecho. Ahora, una costura mágica que me encanta enseñarte. Esta costura impide que cada vez que abras el estuche o el neceser, pellizques el forro, y lo que tienes que hacer es tan sencillo: toma todas las márgenes de costura de uno de los forros, te lo traes hacia la derecha y vas a pasar una costura pegadito a la unión de la cremallera y el forro. Esa costura no se ve por este lado. Así se hace esta puntada muy pegadita, preferiblemente con el prensatelas de coser cremallera, y lo llevas allí alineadita con la unión. Y puedes, si ves que molesta un poco el cursor, lo subes y continúas por esa línea a todo lo largo de un extremo al otro. Lo repites en el otro lado, trayendo los márgenes de costura hacia la derecha, bajas el forro pendiente y coses muy pegadito a la línea de unión de cremallera y forro. A continuación, el asa. Acá tienes un tutorial en donde te explico con detalles cómo cortar piezas al sesgo en retazos. El asa mide de ancho 5 centímetros y 17 centímetros de largo. Está cortada al sesgo. Solo tienes que llevar una de las esquinas en ángulo hasta ubicarlo, puede ser enfrentando los orillos, y mides desde el doblez hacia arriba 2,5 y trazas unos puntos, luego una línea, luego la longitud, que son 17 centímetros, y recortas. Vas a conseguir esta tirita, que es lo importante, que no te quede ni de esta forma ni de esta otra, muy derechito. Ese es el secreto para que el sesgo quede perfecto. Después de cortarlo, se une por acá con costura recta a 1 centímetro. Le das vuelta, giras la tirita. Yo no le voy a retirar el margen de costura porque igual sirve parte de relleno, y se procede a rellenarla. Después de voltearla, tomas trocitos del relleno sintético, lo desmenuzas un poco y lo metes a través del canal
que tiene el asa. Así hasta que te quede muy apretadito el relleno, dejando en libre 1 centímetro en cada extremo. Así ya está casi listo, bien apretadito el relleno. Por esta razón es que el asa adquiere esta forma curva tan bonita, porque está cortada al sesgo. Es lo que te decía al comienzo. Mira, así puedes trabajarla muy bien y te queda de lo más bonita. El secreto es cortarla al sesgo. Luego ubicas el asa a 1 centímetro desde esta costura hasta acá. Lo sostienes con un alfiler, mides 4 centímetros de separación entre el otro extremo del asa y la ubicas allí. Es decir, unas puntaditas para sostenerlo y trabajarla con comodidad. Luego abres la cremallera, porque por allí vamos a girar la pieza. Enfrentas los derechos de los exteriores y los derechos de las dos piezas del forro, exteriores y forro. Acá teniendo en cuenta que debes alinear muy pero muy bien tanto la costura, las cintas, así, colocando una sobre la otra, y alfileres. Igual vas a alinear las costuras de la banda delgadita, y así vas por todo el contorno para fijar con una costura recta y dejar un espacio abierto para girar. Si eres principiante y al momento de coser estas piezas curvas tú sientes que se alteran o se giran o se tuercen, hay un truquito. Comienza desde un centro y te vienes en este sentido, claro, recordando que vas a dejar un espacio abierto. Luego la volteas y coses en el otro sentido, dejando siempre el espacio abierto. De esa manera no se te va a torcer. Después de cerrarlo, entonces limpias un poco el margen de costura en todo el contorno para aliviar y que allí el acabado pues sea mucho más bonito. Giras por el espacio abierto y la cremallera abierta. Sacar todas las costuras muy bien. Sobre todo en esta zona curva, te puedes ayudar con uno de estos accesorios a empujar la parte curva, y así es mucho más fácil. Planchar, acomodar muy bien el margen de costura en el espacio abierto, sujetas con alfileres, cierras con una puntadita recta, vuelves a acomodar todo el forro dentro, planchas nuevamente. El bonito y útil neceser taza de tela está listo. Gracias por mirar el tutorial hasta el final. Deseo que te haya gustado y te invito a que veas mis otros tutoriales, y si te gusta mi manera de enseñar, por favor suscríbete al canal, déjame un comentario y comparte los videos. Te envío un fuerte abrazo y hasta el siguiente video. Chao.